Buenos días, gracias por la entrevista. Efectivamente, hay que anotar primero que la crisis que vive el Ecuador es la crisis más profunda de toda la historia económica del país. Las estimaciones de algunas fuentes de información apuntan a que este año 2020 la producción va a caer probablemente más del 10%. No hemos tenido ningún año en la historia nuestra que tengamos una contracción económica de esa magnitud. Y obviamente con una situación de esa naturaleza, las acciones no podían esperar. Muchas de ellas debieron haberlas adoptado bastante tiempo atrás. Pero en todo caso, para responder tu pregunta, las leyes que acaban de salir de la Asamblea y que están para decisión del presidente, mi criterio, sin ser perfectas, van en la dirección correcta. Me parece que la ley de ayuda humanitaria, si bien es cierto, no prosperó el tema de las contribuciones por razón de la naturaleza, incorpora el principio de acuerdo entre las partes, que un mecanismo no perfecto, pero que pueda ayudar a reducir el impacto en términos de empresas que puedan cerrar y personas que puedan perder su empleo. Desde ese punto de vista me parece que es un avance. Y en el caso de la ley de ordenamiento fiscal, el que incorporen principios de manejo de las finanzas públicas que están presentes, por cierto, en la gran mayoría del país. El Ecuador ya tuvo este marco de referencia en el año 2002 y que se aplicó el 2003, 2004 y después lamentablemente se abandonó. Esta incorporación me parece que es sano. La extensión de estos principios al resto del sector público no creo que atenta contra la independencia, por ejemplo, de los SATs. Muchos lo han hecho bien, otros no lo han hecho bien, pero creo que el que se alinee toda la esfera pública para límites de gasto, para principios de endeudamiento, etcétera, yo creo que va más por el lado positivo que por el lado negativo. Así que me parece que en ese caso las dos leyes van en la dirección correcta, creo que pueden ser mejoradas, creo que tienen que ser completadas, y claro, podríamos, si le parece, conversar también sobre las medidas anunciadas. Claro que sí, claro que sí. Solamente quería puntualizar algo, doctor Pozo, respecto de la ley humanitaria. ¿Considera usted que esta facilidad o este camino que se abre en la ley humanitaria para el acuerdo entre las partes es en condiciones iguales? Muy difícilmente un trabajador y un empresario pueden llegar a un acuerdo en una mesa donde los dos se vean al mismo nivel, porque siempre la cuerda suele romperse por lo más delgado. Yo no quiero generalizar, pero no son iguales condiciones. ¿Usted le parece en todo caso que era el camino que quedaba, que no había otro? Bueno, no existe un antecedente, yo diría, en el Ecuador y afuera, no mucho, en cuanto a cuál debe ser el mecanismo idóneo para ese proceso. Como se entenderá, esto es algo nuevo, pongámoslo así, algo innovador, si vale la palabra, para buscar un convenio. El gran riesgo de no haber tenido este esquema es que obviamente las condiciones de las empresas pequeñas, medianas, micros, grandes, en este momento es muy difícil, no tienen la liquidez para atender sus obligaciones, ni proveedores, ni obligaciones bancarias, ni obligaciones salariales. Y en esa línea, si no se hacía nada, lo que iba a pasar es que estas iban a quebrar, o muchas podían quebrar, y la gente iba a perder su trabajo y tampoco iba a recibir indemnización, simplemente porque no había la liquidez para que eso se dé. Así está en la ley. Entonces había que buscar algún mecanismo que le ayude a ese proceso. Habrá que ver cuál es el instructivo, si vale la palabra, el manual del procedimiento a aplicarse para que sea equilibrado. Como usted bien anota, tiene que ser algo balanceado, no puede ser a favor de un lado, a favor del otro, tiene que ser algo que permita una solución, si no perfecta, yo diría buena, de tal suerte de que haya una salida
medianamente racional para ambas partes. Ya. Doctor, en el tema de las medidas económicas adoptadas recientemente, anunciadas recientemente por el presidente de la República, que dice en relación a la reducción del tamaño del Estado, que significará pues descargarse de más o menos 4.000 millones de dólares y por supuesto de 13.000 empleados públicos que pierden sus puestos, la eliminación de empresas públicas e instituciones. ¿En qué medida son las correctas, son las que se necesitaban o, como dicen quienes se oponen a la política económica del gobierno, más bien obedecen a un compromiso que tenía que cumplir el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional? El tamaño del Estado se puede medir de varias formas. Una de las formas es a través del gasto público agregado, es decir, de todo el sector público. Y ahí nosotros tenemos entre el año 2000 y 2006 un tamaño del Estado medido a través del gasto que representó en promedio el 21%. Esto pasó después de unos años a representar el 2011, 2012, cerca del 44%. Y el promedio de los últimos 12 años es más o menos del 38%. De cualquier manera, se ha duplicado el gasto público respecto, y esto es inmanejable. Y esto es inmanejable porque produce dos problemas. Uno, que son déficits fiscales permanentes, y dos, la dependencia al endeudamiento público. Ninguna de las dos cosas obviamente son sanas. Dicho esto, había que entrar en un proceso, no ahora, bastante tiempo atrás, pero para juzgar lo que se está haciendo. Creo que la reducción del tamaño del Estado, tanto en la esfera del gobierno central, cuanto en la esfera del resto del sector público, es decir, de las instituciones que están fuera del presupuesto general del Estado y que son, por ejemplo, las empresas que se han conocido que van a ser liquidadas, me refiero a Correos del Ecuador, me refiero a TAM, etcétera. Creo que va en la dirección correcta porque el Estado ya no recibía nada de estas empresas, pero más allá de eso estaba perdiendo todo el tiempo y había que tomar una decisión. Igual en el caso del gobierno central. Es verdad que los acuerdos internacionales incorporan los principios no solo del gobierno central, sino de toda la esfera pública, es decir, el gasto público agregado es un indicador, la deuda pública agregada es un indicador, en este caso es más consolidada que agregada, pero lo de fondo es que con fondo monetario o sin fondo monetario había que tomar una decisión sobre eso. Y claro, como ahora estamos en un acuerdo con ellos, que no está en ejecución por lo que ha pasado, pero tampoco se la ha cerrado todavía, es importante que las instituciones bien aborden las acciones fuera del ámbito solamente del gobierno central. Bien, el país ha perdido más o menos, o va a necesitar tapar un bache gigantesco de 12.000 millones de dólares, pero inyecta para la reactivación económica 1.000 millones de dólares. ¿Qué expectativa podemos tener en el Ecuador de que las actividades vuelvan a levantarse con una inyección tan pequeña? Porque el problema más grave que tiene el Ecuador en este momento es que, aparte de lo que ha perdido, aparte de que tiene que seguir pagando la deuda porque no la ha renegociado aún en condiciones favorables, como por ejemplo con la China, aparte de eso apenas hay 1.000 millones para levantar empresas. Si no es esa la salida, ¿cuál es, doctor Pozo? A ver, aquí hay algunos temas que vale la pena decir. El impacto por concepto de los impuestos que se van a recaudar en menor proporción, en menor magnitud por la propia contracción económica. El impacto por la baja del precio del petróleo. El impacto porque no van a comprar las concesiones que estaban, a mi criterio, erróneamente incorporadas como ingresos permanentes del presupuesto. Eso le representa, como usted bien anota, un golpe de más o menos 8.000 millones. Eso hay que sumar al déficit que ya tenía el presupuesto y a otros gastos que no forman parte del déficit, pero que hay que cumplir. Y no forman parte del déficit porque la metodología los incluye dentro de las diferentes ingresos y gastos y los pone como
amortizaciones y financiamiento. ¿A qué me refiero? Al pago total de la deuda, a los atrasos que no están dentro del cálculo déficit fiscal, al vencimiento de papeles de corto plazo como los CETES, etcétera. Ese agregado, esa suma de todo, supera los 16,000 millones de dólares. Y efectivamente, como usted anota, los recursos que están recaudando todavía son muy pequeños. Ahora bien, esto se compone de los ingredientes internos, es decir, los ajustes que se puedan hacer al interior de la economía. Por ejemplo, la baja de la jornada laboral en el sector público, la baja de los bienes y servicios que se puedan ahorrar, la liberación de fondos por una renegociación de la deuda que todavía no termina, pero que ya está anunciada que iba a generar un monto de 1.300, la reducción del gasto de capital, etcétera. Y los recursos adicionales de los multilaterales que ya han entrado, que son más o menos 1.500, más los recursos de los gobiernos que todavía no entran, que se espera que en el caso de los chinos sea de más o menos 2.000 millones. Mi lectura, mi percepción, es que va a terminar faltando plata, para ponerlo en sencillo. Y esto va a significar que obviamente el Estado, el gobierno central en este caso, se va a empezar a trazar más con ciertos compromisos y va en este sentido probablemente a postergar muchas obras, muchas decisiones para un futuro posterior, para unos meses más adelante, inclusive yo diría para el siguiente gobierno. Hay cosas que no están cuantificadas. Por ejemplo, el anuncio para el tema de los derivados. Si el Estado deja de importar el derivado y lo hace el sector privado, ahí va a tener un ahorro anual de no menos de unos 2.000 millones de dólares. Eso no lo han dicho, pero es así. Y así podemos incorporar otras cosas, pero sí les va a faltar recursos. Yo calculo que les va a estar faltando unos 3 o 4 millones, que será lamentablemente el resultado de una contracción un poco más fuerte de la economía y la acumulación de atrasos y obligaciones a una siguiente administración. Muchas gracias, doctor Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas y presidente ejecutivo y fundador de Multienlace Ecuador, por estos minutos de su tiempo. Un abrazo virtual, doctor.